Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Adán Antonio Pérez Bustos, estudiante de la Universidad Virtual CNCI, matrícula BNL 087362. Voy a hablar de mi proyecto integrador de la materia de auditoría administrativa. Vamos a plantear unas respuestas del ejercicio, las cuales refieren a la primera pregunta. Dice, ¿cuál consideras que sería el primer paso post-pandemia, después de la pandemia, para la realización de auditoría con base al método de Fernández Arena? ¿Y por qué? Bueno, pues el primer paso sería de la pospandemia, después de la pandemia, sería realizar una evaluación de contexto organizacional, ¿no? Para ver el estatus realmente de cómo se comporta después de la pandemia la empresa, y la identificación de los riesgos derivados del entorno cambiante en base a ese escenario, ¿no? Incluye entender el impacto económico, entender la parte de los cambios en los procesos, el cómo cómo la resiliencia de la empresa ante esa debacle, ¿no? Los riesgos financieros, la parte de la seguridad cibernética también, ¿no? Creo que la razón de este primer paso sería la adaptación del auditor, cómo va a empatar y cómo va a empezar a hacer el comportamiento de una auditoría efectiva y cómo se adapta, ¿no? Así, si tuvieras que realizar una auditoría, la pregunta 2, a una empresa manufacturera que tuvo que modificar su producción por la crisis del COVID, ¿a qué áreas dirigirías el cuestionario para localizar un problema o los elementos que en un futuro se pueden presentar factores negativos, ¿no? Creo que la manufactura pues sería afectada en el cuestionario. Yo creo que iba direccionado específicamente a operaciones y producción, ¿no? Porque son importantes factores que se hubieran visto afectados, ¿no? en ese escenario. Las cadenas de suministro y la logística, quién las trae, los productos, cómo llegan, y las finanzas y contabilidad también, las tecnologías de la información, porque obviamente todo cambia en ese escenario, y creo que esas áreas son esenciales en cuanto a auditoría. Cubren ciertos puntos claves de que son los cambios de la pandemia, en cómo se acomodan, ¿no? Pregunta número 3. De acuerdo con el método Fernández Arena, ¿qué preguntas realizarías en un cuestionario para corroborar que se están cumpliendo las políticas? Menciona 3. Probablemente los protocolos, ¿no? Un protocolo claro, específico de adaptación a la nueva modalidad en los procesos operativos y de gestión de seguridad, ¿no? Esa pregunta afianzaría lo principal en cuanto a la empresa en las implementaciones o la pospandemia, ¿no? La segunda es que se hayan identificado y evaluado riesgos financieros, que se tenga un backup de una crisis, por ejemplo, sanitaria, de implementación o un plan de mitigación de riesgos. Y la siguiente sería los procesos de control interno han sido adaptados para el trabajo remoto y para la adaptación a la pospandemia, ¿no? Esta última pregunta creo que es importante en referir, que es clave para la transición de modelos digitales o remotos y la digitalización, ¿no? Entonces, 4. Durante el curso se han visto diferentes modelos de auditoría. ¿Cuál consideras que podría ser el gobierno actual para evaluar acciones que se deben ejercer o modificar a favor de la empresa? Creo que podría ser un modelo de auditoría de cumplimiento, ¿no? O sea, paulatina pero de cumplimiento. Ese modelo enfocado a ver si la empresa cumple con las políticas y normativas, ya realmente porque la pandemia nos vino a sacudir, ¿no? Y se tiene que especificar cómo asegurarnos de esas cuestiones de salud, verificar que las empresas estén gestionando correctamente los fondos financieros para los recursos durante la pandemia, con préstamos, con financiamientos y demás. Evaluar si las empresas siguen las normas sanitarias de seguridad laboral independiente al contagio, que haya un buen manejo, y asegurar que las empresas ya como cultura afiancen esas políticas de cuidado de salud, ¿no? Es todo.